Bueno, buenos días a todos. Encantada de estar en esta mañana en Madrid con todos vosotros. Para mí es un honor estar en este primer congreso, aquí organizado por el Grupo Planeta, mi casa también, porque además publico con ellos, gracias a Dios, y espero publicar durante muchos años más. Esta conferencia, a la que he titulado El ocultismo nazi y el lado femenino del mal, es un tema duro, quiero decir que es un tema que para empezar por la mañana yo entiendo que hay que tener un poco de trago, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible, que es como me gusta a mí también hacer las cosas. Si ves en la pantalla, hay una frase de Adolf Hitler que yo creo que de alguna manera explica perfectamente la esencia del ocultismo nazi. Dice, aquel que no ha visto en el nacionalsocialismo más que un movimiento político no ha visto nada. La encontré un día hace mucho tiempo y cuando me dijeron de hacer esta conferencia automáticamente se me vino a la cabeza. Yo creo que eso es realmente el nazismo. No es un movimiento político como todo el mundo se cree o se piensa, o por lo menos particularmente es lo que yo creo. Es más bien una religión encubierta donde los miembros, no solamente Adolf Hitler, sino todos los camaradas que hubo, eran una especie de iniciados, y yo os contaré ahora mismo por qué. Entre los círculos más elevados del Tercer Reich, no solamente hablaban de política, de la guerra, de cómo cargarse, con perdón de la expresión, a judíos, a negros, homosexuales, gitanos, etcétera, etcétera, sino hablaban de contenidos religiosos, místicos, mitológicos, esotéricos, ocultistas, astrológicos, espiritistas incluso, aunque la gente no lo sepa. Adolf Hitler fue el cabecilla no solamente más terrible, más grande que ha dado la humanidad en cuanto al Holocausto, a esa gran lacra que ha dado la Segunda Guerra Mundial, sino también al tema del ocultismo. De hecho, le llamaban el Mesías Negro y luego os contaré por qué en un momentito. Junto a él destacaron no solamente Adolf Hitler, sino personajes como Heinrich Himmler, Rudolf Hess o Alfred Rosenberg. Hay que decir que si hay algo que caracteriza al movimiento nazi, al nazismo, aparte de ser una dictadura, como digo, terrible, y de haberse cargado a 6 millones de personas, incluso más, yo auguro que más, lo que pasa es que son las que se han contabilizado a día de hoy. Detrás de toda esa parafernalia, vemos aquí una imagen que yo he puesto, ¿no?, cómo se ve a Himmler, diferentes símbolos que luego explicaremos. Detrás de esa parafernalia, esa vestimenta, esos símbolos, los ademanes, el famoso gesto de levantar el brazo a la hora de saludar, como si fuera el César, ¿no?, ese famoso gesto del César hacia Hitler, esas palabras. Detrás de toda esa parafernalia había esa visión del mundo donde las sociedades secretas, esos mitos ancestrales, la astrología, los poderes sobrenaturales, la temática ovni, de alguna manera destacaron profundamente. Pero ¿qué ocurrió? Que ¿por qué no lo supimos inmediatamente? Es decir, ¿por qué la gente no hemos sabido del ocultismo nazi hasta que compañeros míos que están aquí sentados, incluso otros que no están, han decidido, incluso yo misma, investigar, ¿no? Pues porque cuando acabó la guerra y el señor ministro británico Sir Winston Churchill, se encontró con toda aquella hecatombe, ¿no?, de aquel pedazo de magnicidio, lo primero que hizo fue, de alguna manera, yo no quiero adelantarme a decir prohibir, pero bueno, instar, ordenar a que tras los juicios de Nuremberg, al ver toda esa barbarie, de alguna manera hacer que la gente olvidase qué había detrás del nazismo. Era como que quería ocultarlo todo, quería no ocultar los crímenes, ¿no?, sino la parafernalia, lo que digo, el ocultismo, el por qué había llegado un personaje como era Adolf Hitler a ser uno de los mayores dictadores del mundo y uno de los hombres más terribles que ha dado la humanidad. Yo creo que también era porque querían evitar lo que se llama el Cuarto Reich, o el Cuarto Reich. Entonces yo creo que ese fue el motivo importante. Para que Adolf Hitler llegase a donde llegó, evidentemente tuvo que inspirarse en muchas personas. Richard Wagner era un compositor, como todos sabéis, de ópera maravilloso. De hecho, a mí me encantan las óperas de Wagner. Lo que pasa que debido a Hitler realmente pues la gente lo asocia a la maldad, ¿no?, al crimen, a esa manera tan indigna de tratar al ser humano. Hitler se fascinó con la música de Richard Wagner, no cuando fue ya mayor y entró en el partido nazi, sino ya desde que era un chico adolescente,
cuando fue con un amigo a ver una ópera que se llamaba, aquí tenemos lo que es la carátula, ¿no? la ópera de Rienzi, y la quiero destacar porque realmente esta ópera trata de algo que luego le ocurrió a él, o que él pensó que él sería. La sinopsis de esta ópera, muy breve, es que el pueblo de Roma, además ahí se ve, ¿no? como los caballos y demás, el pueblo de Roma era subyugado por una altiva nobleza que a su vez obligaba a los hombres a servirles, ¿no? a estar bajo su yugo. Esos nobles también lo que hacían era deshonrar, violar, maltratar a sus mujeres para evitar que se siguieran reproduciendo con sus maridos. Y además hubo muchísima miseria, había muchísimo hambre también en aquella época. Pero entre toda esa miseria de repente aparece un hombre como una especie de libertador que se llamaba Rienzi, de ahí que se llama esta ópera de Wagner Rienzi. Este hombre se convierte en libertador, y en una de las frases que él pronuncia, o que se pronuncia en la ópera, dice: «Yo anuncio la libertad a los hijos de Roma», exclamaba, ¿no? De repente. Esta frase, cuando la escucha Adolf Hitler sentado en el patio de butacas, escuchando, ya os digo, era adolescente, le impactó. Y le impactó el final de la historia, porque el final de la ópera acaba con que este señor Rienzi sube al poder de Roma, es una de las personas más poderosas en aquel momento de Roma, pero ¿qué ocurre? Que lo traicionan sus propios soldados, camaradas, y acaba asesinado. Si os dais cuenta, hacemos un pequeño paralelismo entre comillas, es lo que le ocurrió a Adolf Hitler. Él subió al poder gracias a creerse el liberador, ¿no? Quería sacar a esa Alemania tan pobre que venía de la Primera Guerra Mundial arrastrando, quería hacerla una Alemania rica, se cree el libertador, el liberador de esa pobreza. Cuando llega al poder se convierte evidentemente en un ser demente y neurótico, en un ser que mata por el poder, y que a la vez lo que le ocurre es que sus propios secuaces, camaradas que le habían acompañado, cuando ven que el final de la guerra está cerca y cuando ven que les van a pillar con las manos en la masa y les van a justiciar, salen pitando, le traicionan, muchos le intentan asesinar en un montón de ocasiones, y como el final de la historia ya sabéis, Adolf Hitler supuestamente, y digo entre comillas supuestamente, muere porque se suicida en el búnker. Ahí ya sabéis que hay muchísimas teorías que apuntan a que realmente Adolf Hitler jamás murió en el búnker, sino que supuestamente pues, escapó, pero bueno, eso es otra arena de otro costal. Pero si os dais cuenta, el paralelismo de la ópera con su vida es bastante llamativa, por eso lo he querido poner, porque yo creo que es una de las cosas que a él particularmente le impactó. Y aquí tenéis una imagen de Adolf Hitler que yo cuando la veo, a mí me da miedo este hombre. Fíjate que ya está muerto, supuestamente, creemos que está muerto, ¿no? A mí me acojona, con perdón de la expresión, porque hombre, mira que era un hombre bajito, era un hombre muy agraciado, tenía muy mala leche, era un hombre que le daba mucho a las drogas, como se ha demostrado. También es verdad que durante la Segunda Guerra Mundial, para que los soldados pudiesen aguantar horas y horas en el campo de batalla, tomaban sobre todo LSD. Cosa que a día de hoy todo el mundo estamos en contra de las drogas, pero en aquel momento parecía que estaba de moda, ¿no? Tómate algo de LSD para poder seguir y continuar y poder matar a alguien. Pues yo cuando veo esta imagen de Adolf Hitler, que es la que más me ha gustado por la mirada que tiene, si os dais cuenta, una mirada como hipnótica, ¿no? Si la miráis fijamente es como que te apabulla, a mí por lo menos. Este hombre, yo lo destacaría como un hombre extremadamente inteligente, de una personalidad neurótica alucinante. Yo creo que tenía algún trastorno de límite de la personalidad o trastorno obsesivo-compulsivo, seguramente. Pero también tenía un instinto abrumador. Cuando digo instinto abrumador significa que tenía el poder de la precognición, es decir, de saber lo que iba a ocurrir, de predecir su futuro o lo que le iba a acontecer alrededor. Yo creo, y me atrevo a decir que es posible. ¿Por qué? Bueno, pues porque intentaron asesinarle 46 veces. Sí, que a Aznar le intentaron asesinar una y salió vivo, pero imagínense que cuando a un dirigente político intentan asesinar 46 veces, Martin Luther King le mataron y ahí se quedó el pobre. Entonces, este hombre 46, ¿por qué? Porque él presuponía que le iban a matar y antes de ir a un sitio decía no voy a ir, cambiaba sus planes automáticamente.
Por lo tanto, yo creo que sí, realmente este hombre tenía ese poder de la precognición. De hecho, sus camaradas le llamaban el mago negro. ¿Por qué? Porque tenía una corte de astrólogos, de magos alrededor, importante. Lo tuvo también dirigentes como Ronald Reagan. Jordi Pujol, como sabéis, recientemente también se ha sabido que tenía una señora maga o astróloga, llamémoslo de alguna manera. Pero bromas aparte, este hombre de alguna manera tenía, como digo, una corte de magos detrás. De hecho, hay uno en concreto que se llama Hanussen, que es el que supuestamente, o el que muchos expertos dicen, que le enseñó a tener ese poder casi hipnótico. Esa mirada, como digo, hipnótica, esa manera de hablar, y que para mí, fijaros lo que os voy a decir, que aunque sea un poco tremendo, para mí es el mejor orador de la historia, porque consiguió que un pueblo como el alemán sucumbiese a sus palabras, a esa religión, porque de verdad yo creo que es una religión el nazismo más que un movimiento político, por todo lo que os estoy contando durante este tiempo. Este hombre también, Adolf Hitler, le interesaba el yoga, el misticismo, la astrología, la mística medieval, los símbolos, que siempre ha sido muy importante. Fijaros en la esvástica que lleva en su brazo izquierdo, en el lado derecho de la pantalla. Y le fascinaba el tema del Islam, que veremos también un poquito más adelante. Es curioso, ¿no? Una persona que odia tanto cualquier tipo de cultura, pero le fascina esos símbolos. Es incongruente, ¿no creéis? Es un poquito extraño. Él era un señor extraño, una persona extraña. Hay que decir que también otra de las, yo creo que, digamos, creencias que él tenía, que él adquirió, fue gracias a Ostara. Era una revista, lo que veis, el señor de abajo, que se llama Johann von Liebenfels, perdonad mi alemán, que tampoco hablo alemán, pero intento. Era un fraile que, o un ex fraile, mejor dicho, porque con las ideas que tenía, mejor que no fuese fraile, la verdad. Ahora os voy a contar por qué. Pues fundó esta revista, Ostara. El nombre de Ostara proviene de una antigua diosa germánica que era anterior, o provenía anterior a la época de cuando el cristianismo apareció en Alemania, es decir, mucho antes, ¿no? Pues este señor, Lanz, lo que hizo fue fundar esta revista en el año 1905, y además de organizar esta revista de orden, evidentemente, pues ¿de qué hablaba? Pues todo lo que era racista, antisemita, ponía verde a todo aquello que no era para ellos, entre comillas, normal. Este señor también organizó una especie de sociedad secreta que se llamaba Ordo Novi Templi, Orden de los Nuevos Templarios, también un poco como para aunar, ¿no?, ese movimiento que él decía que era bueno. Él buscaba una especie de sangre nueva, es decir, desvincularse de la religión cristiana. Ahora os voy a decir por qué. Esta revista, Ostara, se publica poquito antes, un año después de un libro que este señor saca al mercado que se llama Teozoología. De ahí que él empieza a hacer una revista llamativa en la calle, donde Adolf Hitler, de hecho, era un asiduo comprador, y cuando no tenía el número en los kioscos o en los sitios de venta, iba directamente, hablaba con este señor para que le diera los números atrasados, es decir, tenía mucho interés de alguna manera. Este señor, al publicar este libro, hablaba sobre la esterilización de los enfermos, de las razas inferiores, y glorificaba lo que se llamaba, y lo que llamó luego Adolf Hitler, que era la raza aria. La glorificó como si fueran dioses. De hecho, Hitler pensaba que era Dios, pensaba que era el Mesías, el nuevo Mesías, no Jesucristo, pero el nuevo Mesías nazi de esa nueva raza. Además, como os decía, este señor Lanz justificaba ese antisemitismo, racismo, esa manera de pensar, diciendo que todo se debía a que la Biblia estaba equivocada. Curioso, ¿no? ¿Cuánta gente piensa que la Biblia está equivocada? Pues este señor era uno de ellos. Este señor pensaba que Eva, la primera mujer que apareció en la faz de la tierra, era un ser divino, y lo que hizo fue liarse, tener relaciones sexuales con un demonio, y a partir de ahí los hijos de esa unión se convirtieron en las razas inferiores. ¿Qué provocó? Que todas aquellas mujeres rubias, porque todas eran rubias, según este señor, que se liaban con estos hombres oscuros, lo que hacían era, de alguna manera, lacrar, ¿no?, de alguna manera vejar una raza pura como era la aria. La única manera de cargarse este tipo de seres oscuros
o de hombres oscuros, era el desmestizaje racial. Es decir, que esa civilización de humanos arios gobernasen a estos hombres oscuros, de piel oscura, y alcanzase la divinidad. Si os dais cuenta, todo esto es un libro, pero que luego es lo que ocurrió en la vida real. Es decir, los campos de concentración es lo que pasaba. Los nazis, los dirigentes de las SS, lo que hacían era matar a esos hombres oscuros, que para ellos eran judíos, negros, homosexuales, esclavos, cualquier tipo de persona que fuese diferente a ellos y que evidentemente tuviese una piel oscura. Hay que decir que en esta revista, que si os dais cuenta, aparece un señor a la derecha vestido como un templario, por eso la orden nueva de los templarios. Abajo hay una cabecita que supuestamente es la raza inferior, que serían los judíos, o las personas, hombres oscuros. Y en el medio, no se ve muy bien, pero es una mujer desnuda, que es lo que ellos también hacían. Es decir, lo que esta revista provocaba era, metía o el gancho, digamos así, todos tenemos un gancho a la hora de intentar vender, es que el gancho era utilizar mujeres desnudas para atraer a los adolescentes. Fijad qué listos, ¿no? A mí me parece algo bastante interesante. Utilizaban lo que es el poder del sexo, ¿no?, que a todos nos gusta, pues utilizaban ese poder del sexo, de la sexualidad, de la pornografía, para atraer la mentalidad de los jóvenes, de los más jóvenes, inquietos sexualmente en aquel momento, porque están en la pubertad, evidentemente, están con esas mariposas en el estómago. Los utilizaban para atraer esa lectura y de alguna manera llevarles por el camino que ellos querían, que era hacerles personas racistas y antisemitistas. Pero todo esto no queda aquí. Entre las creencias también que había, aquí hay dos símbolos que ahora os voy a decir lo que son. Es el símbolo de una sociedad llamada Sociedad Thule. El símbolo de la izquierda es el símbolo en sí y el de la derecha es una especie de, aparece en 1919, que es la fecha en la que se creó, y es una especie de símbolo, ¿no?, que se creó, lo creó su creador, ¿no? Esta sociedad, de alguna manera, se dejaba fascinar por varios mitos que ahora contaré, que era el mito de la Atlántida, el Shambhala, Agartha. La temática ovni les alucinaba. De hecho, los mejores científicos que han hecho los mejores platillos volantes de la historia han sido científicos alemanes, durante la Segunda Guerra Mundial y cuando se marcharon a Estados Unidos, captados por el gobierno americano, ¿no? También les fascinaba el tema del Santo Grial, la lanza sagrada o la lanza de Longinos. Pero hay que decir que esta sociedad Thule influyó sobremanera en Hitler. Yo creo que fue lo que él le marcó también, no solamente lo que os he contado hasta ahora, porque estoy haciendo un resumen, porque si me pongo a hablar del nazismo nos tenemos de aquí al año que viene, entonces tampoco es plan de aburrir. Pero la sociedad Thule influyó muchísimo en este tema. ¿Por qué? Porque no solamente eran antisemitas y racistas, evidentemente todos eran iguales, sino que también el creador de esta sociedad, Rudolf von Seventendorf, era un señor que estudiaba la cábala, la alquimia, la secta de los Rosacruces y practicaba el ocultismo, como Hitler y como otros tantos, como por ejemplo fueron Rudolf Hess, Karl Kaushofer o Hans Krampf. Estos señores practicaban las artes del ocultismo, la magia, hacían cualquier tipo de historia para poder llamar la atención, para intentar tener ese poder invencible que les hiciera ganar la guerra o ganar ante las razas inferiores. Uno de los mitos, como yo decía, es el mito de la Atlántida. Esto es un grabado que representa la Atlántida, lo que supuestamente es la civilización perdida de la Atlántida, que es esta célebre y enigmática patria de los hiperbóreos. Pues aquí el Führer, Adolf Hitler, lo que hizo fue sustentar ese mito de la Atlántida, sustentarlo en su acción política. Tuvo mucho que ver ese mito de la Atlántida. Yo creo, y me atrevo a afirmar, a lo mejor alguien me querrá corregir, pero es mi particular visión, que yo creo que esta sociedad secreta fue la cuna del nazismo. De hecho, pasó de ser una secta ocultista, una secta secreta, a un partido político cuyos miembros creían fervientemente en estos mitos esotéricos. No solamente hablamos de Adolf Hitler, hablamos de Rudolf Hess o de Alfred Rosenberg. Eran personas que se creían herederos de la antigua sabiduría, que les permitiría de alguna manera construir una nueva civilización que les haría ser invencibles, que les haría ser, entre comillas, dioses. Con estos ingredientes, pues ¿qué ocurrió? Pues que la maquinaria nazi que puso en marcha Adolf Hitler estaba más que palpable. Esa maquinaria nazi
la llamó Adolf Hitler la Lebensraum, que significa espacio vital. Espacio vital significa, evidentemente, tener espacio, eliminar a las personas, lo que luego sucedió en el Holocausto, ¿no? ¿Quiénes fueron las primeras víctimas en ser marginadas y eliminadas? El objetivo principal, los judíos. Se cargaron a todos los judíos que había, o a casi todos los judíos que había. También hay otra influencia importantísima, que es este libro, que se llama The Power of the Coming Race, que significa la raza que viene. El autor se llama Edward Bulwer Lytton, un autor británico. La novela se publicó en 1871. Es una novela que apareció en este año, y gracias a esta novela, a los pocos años de la sociedad Thule emerge, lo típico, hay una sociedad y de repente pues, los miembros a lo mejor no están de acuerdo en lo que se cuentan y escinde, ¿no? Se divide. Y entonces, una de esas divisiones de esta sociedad Thule es la sociedad Brill, que está basada, como digo, en este libro, que este libro lo que cuenta es que describe a una raza superior que vivía bajo tierra y que planeaba conquistar al mundo mediante una energía psiconética maravillosa para ellos, supuestamente, llamaba Brill, por eso se llama Brill, ¿no? También el libro. La sociedad Brill se fundó gracias a esta teoría de este señor, que él se lo inventó, pero bueno, hay veces que la gente pues, nos inspiramos en diferentes novelas para poder crear sociedades, organizaciones. Esta gente lo hizo de esta manera. Esta sociedad Brill es curioso porque practicaban el espiritismo, hacían sesiones de Ouija, participaban mediums, conectaban con los espíritus. ¿No os parece curioso que en aquella época, sí, también hay que decir que el espiritismo no es de ahora, viene de siglos atrás, pero es curioso cómo esa sociedad practicaba ese tipo de prácticas para conectarse con el más allá, para obtener mensajes? Primero pensaban que eran de espíritus, de gente ya fallecida, de fantasmas, llamémoslo como queramos, seres de luz. Pero con el tiempo ellos creían, digo ellos porque yo no lo considero así, pensaban que esos mensajes no eran de seres de luz o espíritus, sino que eran de seres extraterrestres que provenían de civilizaciones muy superiores a la nuestra, que se encontraban en un rincón remotísimo del universo, pero que se conectaban con ellos. Eso sí, con ellos, no con otra gente, con ellos. Ellos eran los elegidos, digámoslo así. Bueno, pues llegaron a pensar que esos mensajes les daban instrucciones de cómo crear aeronaves espaciales, es decir, los platillos volantes, o prototipos de naves espaciales. Esa era una de las teorías. Por lo tanto, yo creo que aquí en la sociedad Brill podemos destacar dos cosas. Como he dicho, Agartha, que es un punto clave, es un lugar subterráneo, un reino subterráneo, donde la sociedad Brill pensaba que había bajo tierra una raza superior, avanzada tecnológicamente, que esperaba el momento adecuado para subir a la superficie, conquistar a los que estuviésemos aquí, o sea, nosotros, imaginémonos, ¿no? Que de repente viene esta sociedad, esta civilización, sube, nos abduce, por ejemplo, mediante esa fuerza extremadamente poderosa como es el Brill, y gracias a esa unión, para ellos maravillosa, y para los nazis que era maravillosa, se formaría el famoso Reich o gobierno de los 1000 años. Eso sería una de las teorías que esta sociedad Brill sustentaba. Y el otro es, como digo, el tema de los platillos volantes, que si os dais cuenta son planos reales que ellos tenían. Son platillos que se crearon en el año 34, mediados del año 34, donde perfectamente se ve cómo hablan de una tecnología muy avanzada, donde explican perfectamente, en este caso, pues, todo lo que acontecería después, el tema de los misiles, el tema de las aeronaves tan poderosas que tuvo Alemania. Otro de los puntos importantes son los personajes que acompañaron a Adolf Hitler. Alfred Rosenberg. La verdad que este señor, cuando encontré la foto, es como impone. No me hubiera gustado encontrármelo en ningún sitio, la verdad, porque este señor, curiosamente hijo de zapatero, podría ser un hombre normal, no. Fue un importante miembro del partido nazi, estrecho colaborador de la sociedad Thule. Para él la religión y la filosofía eran claves para conseguir ese cambio político. Y le describían muchos de ellos con una frase que leo textualmente, decían que era psicosis oculta impulsada. Diciendo esa frase, imaginémonos cómo debía de ser este hombre. Él odiaba el cristianismo,
Él quería erradicar el cristianismo y para ello, para eliminarlo, quería crear esa sangre nueva o esa nueva religión de sangre que sería la raza aria, la raza pura, y de hecho fue el impulsor de esas bases antisemitas del nazismo que luego posteriormente vimos. Dietrich Eckart, que también fue miembro de la Sociedad Thule, dramaturgo, poeta, periodista, se dejó fascinar o se fascinó, como mucha gente le pasó con Adolf Hitler, se fascinó por Hitler en el año 1919 en una conferencia que dio, y ahí vio, este señor Dietrich Eckart le vio a Adolf Hitler, a este austriaco, como el Mesías, como ese Mesías, el redentor profetizado que Alemania necesitaba para salir del atolladero y para crear ese nuevo gobierno, ese nuevo Tercer Reich. Se dice de este señor que ejerció mucha influencia a partir de esa primera visita o primer contacto visual entre los dos, que influyó muchísimo en Adolf Hitler y posteriormente las creencias y teorías del partido nazi. Si os dais cuenta, todos eran hombres bastante inteligentes, con varias carreras, y que tenían muy pensado lo que querían hacer con el pueblo, que para ellos al final, con perdón de la expresión, parecerían borregos, que es lo que al final, desgraciadamente, fueron, ¿no? La gente se dejó llevar por ese poder hipnótico de un dictador que hizo barbaridades. Uno de los peores, desde mi punto de vista, es Heinrich Himmler. Este señor es muy curioso, a mí me hace gracia, la verdad, porque hay cosas que son un poco incongruentes en su vida. Este señor fue ministro del Interior, fue Reichsführer de las SS, comandante en jefe del ejército del Vístula, odiaba profundamente a los judíos, de hecho los consideraba personas inferiores o subhumanas, y fue el principal responsable junto con Adolf Hitler del Holocausto, o sea que no era un secundón, al contrario. También fue el creador de una organización muy importante llamada ANENERVE, que es la Sociedad para la Investigación y Enseñanza de la Herencia Ancestral Alemana. Esta ANENERVE, que hablaremos ahora, su empeño más grande era encontrar los orígenes de la superioridad de la raza aria. ¿Dónde narices había nacido esa raza aria? Él buscaba y buscaba, por todo el mundo además se dedicó a buscarlo. Una de las excentricidades de Himmler, es curioso, es que uno de los castillos que él adquirió es el castillo de Wewelsburg. Allí él pretendía que, junto con sus secuaces de la cúpula de las SS, formara una especie de mesa redonda del rey Arturo, tal cual os lo cuento, quiero decir que no es mentira, es así. La mesa típica del rey Arturo, con los caballeros, en plan mitos nórdicos, sajones, muy emperifollado, mandó construir un salón estilo artúrico, la típica llama incluso que nunca se apagaba en honor a los caídos, es decir, esa parafernalia a él le fascinaba. Y, curiosamente, ese edificio de Wewelsburg era una réplica de varios edificios del Vaticano. Él se copiaba, él le gustaba copiar y luego adaptar, pero luego no le gustaba nada el tema del cristianismo. Lo que hacía era que quería eliminar esos ritos cristianos y crear unos nuevos. Entonces, para casarse, en vez de casarse mediante el rito cristiano, lo que hacía era, no sé si os acordaréis de los famosos matrimonios de las SS, que eran matrimonios paganos donde no había iglesia. Pero él lo inventó. Él dijo, yo lo voy a inventar porque creo que es lo más conveniente para eliminar ese tipo de lacra que para él era el cristianismo. Otro señor también es Rudolf Hess, que era lugarteniente de Adolf Hitler, el tercer hombre más poderoso del Tercer Reich, y también podríamos decir que es el mayor apoyo oculto de todos los de la cúpula de las SS, del partido. Nació en Egipto, se convirtió en gran colaborador de Hitler, fue miembro de la Sociedad Thule, muy interesado en los aspectos esotéricos de la sociedad y de la vida. Y lo que pasa es que este señor, cuando vio que la guerra ya tocaba su fin, dijo, me voy a ir a Escocia, no voy a ser que me vayan a pillar. ¿Y qué pasó? Pues que hubo un gran revuelo y le acusaron de desertor. Luego lo que pasó después es otra historia. Pero este señor estuvo muy codo con Adolf Hitler. Hace un momentito os comentaba lo de la sociedad, la organización ANENERVE, creada por Himmler. Este es el emblema de la ANENERVE. Esta es yo creo que para mí una de las organizaciones más, ¿cómo decirlo?, para no resultar un poco bestia, pero absurdas que yo creo que ha habido, sobre todo porque una de las cosas que buscaban era objetos de poder
y ya os contaré qué objetos de poder, que supuestamente si los nazis los adquirían, serían invencibles como si fueran un dios y podrían ganar la guerra y podrían ser mejores que nadie. Eso es una de las vías que ellos utilizaban. Otra que no era tan bonita, entre comillas, era que buscaban ese origen de la raza aria, dónde se encontraba la raza aria, para ver cómo podían traerla de alguna manera a Alemania y cargarse evidentemente a toda aquella persona inferior para ellos. En esta organización, constituida formalmente en el año 1935, empezaron a viajar, y entre los objetos que empezaron a buscar se encuentra esta piedra, la piedra de Scone, que bueno, como veis detrás hay gente con falita que son escoceses, lo digo para que lo sepáis. La sección esotérica de las SS quisieron robar en la abadía de Westminster esta piedra de Scone, sobre la que se coronan los reyes de Inglaterra, y que según los nazis ellos creían, yo siempre digo ellos creían porque luego la realidad es otra distinta, pero bueno, los nazis pensaban que fue sobre esta piedra donde Jacob se recostó antes de soñar con la famosa escalera que subiría hasta Dios o le alcanzaría a Dios. Entonces para ellos alcanzar esta poderosa arma les haría ser invencibles. Jamás consiguieron robarla. De hecho está todavía donde tiene que estar. La siguiente arma poderosa es la lanza de Longinos, que como vosotros sabréis es una reliquia muy famosa, es con la que el centurión romano Cayo Casio Longinos hirió gravemente en el costado a Jesucristo. Existen 4 lanzas, pero los nazis creían que la que se encontraba en el Museo Hofburg de Viena era la auténtica. ¿Qué ocurrió? Que cuando el Tercer Reich se anexionó con Austria, la pieza, esta reliquia, pasó a manos de Adolf Hitler. Se suponía que gracias a esta lanza, o aquel que la tuviese, esto le otorgaría la victoria por siempre, es decir, Adolf Hitler tenía la lanza y se creía poseedor de la verdad, de la justicia y de la victoria, y la derrota y la muerte sería para aquel que no la tuviese. Os cuento una curiosidad. Por eso yo creo que no tiene nada que ver, pero bueno, es mucha casualidad. Curiosamente, cuando el Führer se suicida, o poco antes de suicidarse en el búnker, cuando entran los soldados estadounidenses, pocas horas antes, logran conseguir la lanza de Longinos, o la lanza del destino que se llama. Es decir, antes de que se muera el Führer, los americanos consiguen esta lanza. Por lo tanto, si os dais cuenta, pierde la guerra Alemania con la pérdida de la lanza, y Estados Unidos o el bando aliado es el que lo gana. Es una curiosidad, a lo mejor no tiene nada que ver y realmente no tiene ningún poder esta lanza, no vamos a decir ahora que tiene un poder que a lo mejor no lo tiene, pero es curioso ese tipo de coincidencia. Hay que decir que esta lanza es auténtica y que los análisis que se han hecho posteriormente la datan del siglo VII u VIII más o menos. Y una que me encanta, que es el Santo Grial, que se han hecho películas, ¿no? Indiana Jones. A mí ese tipo de películas me fascinan, además. Es una cosa que el tema de buscar los mitos y estas cosas me encanta. El Santo Grial es una de las piezas más codiciadas. Es, como sabéis, la copa que utilizó Jesús en la última cena y donde además se recogió la sangre de Jesús cuando fue crucificado. Supuestamente este Santo Grial lo llevó José de Arimatea hasta Europa. Los cátaros fueron los últimos que guardaron esta reliquia en el Languedoc francés. ¿Qué ocurrió? Pues que uno de los ocultistas pertenecientes a la Nenerve, que se llama Otto Ram, se fue hasta Montsegur a buscarlo. Digo, me voy a ir hasta Montsegur a ver si lo encuentro. Evidentemente no lo encontró nunca. ¿Qué ocurrió? Que ante ese desastre Himmler se fue hasta España, vino a España, de hecho hay fotografías que lo atestiguan, y se fue a Montserrat, que es la famosa montaña de Barcelona. Se fue hasta allí y lo recibió el padre Ripoll, que los tenía como estos de grandes, bien puestos, y ahora os digo por qué. Himmler llegó, pues eso, es el comandante de las SS, el segundo de a bordo de Hitler, y él se creía Dios. Y llegó y le dijo, padre Ripoll, que quiero ver los pasadizos subterráneos que supuestamente conectan Montserrat con Montsegur, que quiero ver el Santo Grial, que quiero ver, no sé, que quiero ver. Y le dijo el padre Ripoll, no. Pero así, taxativamente le dijo, no, señor Himmler, que no voy a entrar por el aro. Y evidentemente Himmler, con el carácter que tenía,
gritó una frase que lo leo textualmente porque es muy divertida, dice: todo el mundo en Alemania sabe que el Grial está en Montserrat. Bueno, él lo pensaría, realmente el Grial no estaba en Montserrat. El padre Ripoll le despachó porque además fue muy mal educado. Hitler, el padre Ripoll le enseñó la moreneta, la famosa Virgen Negra de Barcelona, y él se negó a besarla. Claro, ¿cómo le iba a besar si es que además estaba en contra del cristianismo? O sea, es que era imposible. Yo creo que casi la apedreaba, la pobre. Pero eso fue lo que ocurrió en ese viaje. Otra de las teorías racistas es, la Nennervey mandó una expedición nazi al Tíbet. Dices tú, al Tíbet. Bueno, ahí se ve como la fotografía de abajo es el grupo, a la derecha está, en este caso, el biólogo que dirigió esta expedición, que se llama Ernst Schaffer. Esta expedición se hizo en el año 38. Ellos querían encontrar los ancestros de Alemania y pensaban que estaba en el Tíbet, porque allí se había ido la raza superior, que era supuestamente la nórdica, habían creado allí una raza diferente y que luego habían ido a Alemania. Eso era su supuestamente teoría. El señor de la izquierda era un investigador llamado Bruno Beger, que como veis está midiendo al señor tibetano, pues midió cráneos, cabezas, de todo. Bueno, les midió para saber si realmente provenían de allí los alemanes. 400 personas llegaron a estudiar, estuvieron durante un año. La expedición duró desde enero del 38 hasta mayo del 39. Evidentemente lo que consiguieron fue nada, porque realmente de allí no provenían los nazis. La simbología. La simbología de la esvástica yo creo que es una de las más importantes. La famosa esvástica, evidentemente no es lo que el nazismo pensaba, o lo que queremos creer del nazismo. Está basado en el hinduismo, 4 elementos: tierra, fuego, agua y aire. Y la palabra esvástica es una palabra sánscrita que significa bienestar o buena suerte. Qué lástima que un señor como Hitler prostituyese este tipo de símbolo tan maravilloso que ha habido. Porque si os dais cuenta, en todas las culturas hay este tipo de símbolo sin darlo la vuelta. Es una pena, ¿no?, que un símbolo tan bonito de buena suerte llegase a este fin. Los masones también lo utilizaron porque pensaban que la letra G significaba God, Dios, el gran arquitecto del universo. También pensaban, esto es un símbolo antiguo del antiguo dios Thor, que es el dios del trueno y de la fuerza. También pensaban que la esvástica venía de allí. De hecho, el pueblo letón y el pueblo finlandés lo utilizó como una insignia de sus fuerzas armadas tras la Primera Guerra Mundial. También lo utilizaban, es decir, la esvástica también aparece. La sociedad Thule, como hicimos antes, también aparece el tema de la esvástica. Y, por supuesto, en el año 1920, Adolf Hitler adopta no el nombre de la esvástica, lo llamaron Hakenkreuz, que es cruz gamada. Lo cambiaron el nombre porque no querían que se llamara igual, y es allí donde aparece esta cruz dentro de un círculo blanco como el diseño de la central de esta bandera. ¿Y por qué el fondo rojo? Bueno, pues porque quería competir con la bandera roja, que era de alguna manera del Partido Comunista, es decir, era una manera de decir: aquí estoy yo porque he venido y lo voy a poner en rojo porque yo quiero. Esa fue la explicación que os digo. Luego está una que se llama el sol negro, que este diseño se emplea en el mosaico del castillo de Wewelsburg, el famoso castillo de Himmler. Es un símbolo esotérico, ocultista. Se compone, como veis, de 2 círculos concéntricos que representa un solo culto de 12 rayos, el cual se creía que era el dador de sabiduría y que proporcionaba la fuerza y la superioridad sobre cualquier tipo de raza. Eso es lo que creían los alemanes. En este caso no los alemanes corrientes, sino el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. El círculo interior, si os dais cuenta, pues es la forma de un sol, y de allí parten esos 12 rayos. Esos 12 rayos, esas extensiones, alcanzan otro círculo exterior, donde sus ángulos se tuercen, formando a la vez 2 símbolos de importancia clave, como vemos en el nazismo, que es la famosa esvástica. Por último, el símbolo es el símbolo de las runas. A la izquierda vemos la famosa runa nórdica Sigel, a la derecha el emblema de las SS. ¿Por qué? La primera, la de la izquierda, es la runa que significa la fuerza del sol. Allí crearon la insignia de las SS porque pensaba que auguraría éxito y triunfo, y de alguna manera, como vemos, el éxito es importantísimo. Evidentemente, no estaban solos los hombres nazis. El Führer nunca estuvo solo. Las mujeres servían
para procrear esa raza aria, pero también había muchas mujeres que sucumbieron a su poder hipnótico, que eran las famosas guardianas nazis, esas mujeres que perpetraron, según mi punto de vista y desde mi punto de vista, los peores crímenes que ha dado la historia. Y para ello os avanzo un pequeño tráiler que os dirá muy bien de qué vamos a hablar. Ahí, ahí. No lo muevas, no lo muevas. Me quedan 6 minutitos. Ya está. Sí. Como veis es una presentación del... Bueno, difícil porque yo hice este libro hace 2 años ya. Me adelanto un poquito para volver a lo que estábamos hablando. Es un libro complicado. Fue un libro que me costó 2 años hacer, hablando de las guardianas nazis, el lado femenino del mal, donde recopilé 19 biografías de 19 mujeres malnacidas, porque para mí lo son, que perpetraron los crímenes más bárbaros, tremendos, despiadados, eran las mayores sanguinarias y los mayores puntos suspensivos, digámoslo así, ¿no? Estas señoras eran en total 3.700 guardianas en los campos de concentración. Yo las denomino el brazo ejecutor del nazismo. Realmente, sin ellas, la barbarie del Holocausto no hubiera podido llegar a su fin. Sin ellas, no se hubiera podido matar a tanta gente, a pesar de que eran tan pocas, pero imponían, y ahora veréis por qué. Ellas eran personas normales, de verdad, eran personas normales, ahora os contaré la vida de alguna de ellas. Personas que, el punto en común es que eran analfabetas, no tenían prácticamente educación, algunas eran católicas, ojo, incluso alguna misionera por ahí también, y todas tenían como punto en común no solamente el analfabetismo, sino las ganas de que su pueblo alemán triunfase, llegase a ser el mejor del mundo y superase al resto y crear esa raza inferior. Estas mujeres decidieron, en vez de ponerse en casa a tener hijos, decidieron ir a los campos de concentración a ayudar a sus hermanos camaradas. Y empezaron yendo, todas se instruyeron en un campo único, Ravensbrück, que es allí donde las aleccionaban supuestamente para cocinar, limpiar, ayudar al preso. Yo lo cuento con este desdén porque realmente, como sabéis, no es así. No las seleccionaban para ese tipo de prácticas, seleccionaban para fustigar, matar, vejar, hacer barbaridades que contaré ahora brevemente. Hay un dramaturgo, una frase que encontré, que incluyo en el libro, que dice que la única explicación posible para el holocausto judío es la demonología, es decir, que la gente sea mala. Sinceramente, señores, yo, a pesar del libro que he hecho, yo creo que el ser humano es bueno por naturaleza. Que es lo que vivimos, lo que nos cuentan,
lo que nos cuentan en el colegio, la educación, la familia, las creencias que formamos con los años, lo que hacen que nos volvamos malos o que matemos. Eso es mi opinión, cada uno tendrá la suya. Una de las mujeres más despiadadas es Ilse Koch. Es esta mujer, que la ves y dices, bueno, una señora normal, no se la ve porque es blanco-negro, pero es una mujer pelirroja, ojos verdes, una mujer bastante guapa para la época. Era una mujer que le gustaba seducir a los hombres, de hecho su marido, Karl Koch, comandante de Hitler, le tiró los tejos en un bar y se lo quedó para ella, es decir, que era una mujer que tenía a los hombres a sus pies. Era hija de labradores, procedía de Sajonia, Alemania, era una chica muy popular en la escuela, deja los estudios, deja de estudiar, se casa con este hombre, parecía una chica buena y responsable, pero cuando se casa con este señor, él la instruye de alguna manera en el poder de la vejación. El poder de la vejación sería crear una especie de granero llamado Villa Koch, donde allí llevaba, eso era un picadero donde llevaba a la gente a hacer orgías sexuales, a practicar el sadismo, y ahí sacaba el carácter que tenía, un carácter sádico, colérico, degenerado, de gran sangre fría. Obsesionada por su aspecto, se bañaba en vino de Madeira porque decía que eso le iba a hacer ser más joven. Luego también una de las prácticas que hacía, esta es su familia, como veis una familia aparentemente normal. Una de las prácticas que hacía, esta fotografía es cuando fue arrestada, la cara ahí le cambia bastante, como podéis comprobar. Una de las prácticas era esto, ordenaba extirpar la piel humana de personas con tatuajes para luego crear de alguna manera unas lámparas que colgaba en su casa, en el comedero de su casa. Lo que hacía era, ese es el minutito que me dicen que ya tengo que ir acabando, lo que hacía era crear lámparas para que luego colgaba en el salón de su casa para comer con sus hijos, es decir, ¿cómo es posible, no? Bueno, pues aquí tenéis, a la derecha lo que es la lámpara y a la izquierda encogía microcabezas de personas de alguna manera que luego colocaba también en los estantes de su estantería. Esta mujer lanzaba perros contra las embarazadas. En una ocasión, a un preso que estaba trabajando, escuchó lo típico, si escuchas a alguien que pase detrás de ti, te das la vuelta, ¿no? A ver quién viene. Pues al pobre se le ocurrió darse la vuelta y le pegó un latigazo que casi le mata. A otro le pegó 24 tiros con su pistola. Ella se paseaba con sus botas, como si fuera ella la dueña del campo de concentración de Buchenwald, que por eso le llamaban la zorra de Buchenwald. Mató a 5.000 prisioneros aproximadamente. La juzgaron 3 veces, pero ¿sabéis por qué la pillaron? No por matar, por robar, como Al Capone, por desfalcar al famoso banco alemán, al Reichsbank. Evidentemente hizo una petición de clemencia y acabó suicidándose en la cárcel, diciendo algo así en la carta: no hay otra salida para mí, la muerte es la única liberación. Esto fue el final de Ilse Koch. La última de la que voy a hablar, porque no tenemos más tiempo, es Irma Gress, el ángel de Auschwitz, una mujer bellísima, como podéis comprobar, guapísima, hasta que llegó Bergen-Belsen. Esta es la línea de atención, ¿os dais cuenta, verdad? Vuelvo atrás, la belleza, cómo la crudeza del campo de concentración cambia absolutamente. Esta mujer era impresionante, aquí tenía 21 años cuando la arrestaron, empezó con 18 años en el partido nazi, en el campo de Ravensbrück, llegó hasta Auschwitz, le llamaban la bestia bella, su maestra fue María Mandel, y hacía las elecciones a las cámaras de gas junto con Mengele, decía derecha, izquierda, y ahí a la gente se la cargaban. Ella iba también con un látigo en la mano, una pistola, con sus botas, con la funda de la puntera bien reforzada. Hacía formar a la gente durante horas y horas con piedras en la cabeza. Hay detalles breves que os diría que es, lanzaba los perros que ella tenía y aleccionaban a pastores alemanes, que son perros maravillosos y que yo he tenido en mi casa. Les aleccionaba para que devorasen los pechos de las embarazadas, a los niños. Pegaba tiros a la gente de manera indiscriminada. Llegó a sacar los ojos a una niña que se le ocurrió a la pobrecita acercarse a la verja donde había un vecino y quería hablar con él, le pegó una patada y le arrancó los ojos con un palo. Esa es una de las historias que yo también cuento. 30 crímenes diarios durante 3 años, echar la cuenta.
juzgada en Bergen-Belsen. Esta señora parece una actriz de cine, llegó, hay fotografías, llegó como si fuera Greta Garbo, vamos, que poco más ya y le hacen la alfombra roja. Murió en la horca. La dejaron además para la última, porque no querían que sufriera. Era como, no, pobrecita, que es la más joven, tenía 22 años. Y después de haberla ahorcado, la enterraron para que no le hiciesen mártir en la propia cárcel de donde fue ajusticiada en Bergen-Belsen. Lo último que quiero acabar, para que si me quieres hacer alguna pregunta que me gustaría, es que yo me quedo con una frase de Neus Català, superviviente de los campos de concentración, que vivió una de las barbaries más tremendas. Me quedo con su frase que decía: he sido deportada, he estado esclava en el campo y me he sentido libre a pesar de todo. Libre, que alguien te diga libre con esa barbarie, es para aplaudir. Me quedo con esa frase y si os parece, para mí esta conferencia de hoy y esta última frase se la dedico, y permítidmelo así, que se la dedique a aquellos que han muerto en pos de la libertad, luchando por ser libres, y los que lucharán por ser libres. Gracias. Buenos días. Hola, Laura. Yo quisiera saber por qué esa manía, no sé, o obsesión, por negar la existencia, ellos mismos, los alemanes, incluso actualmente, de los campos de concentración cuando están allí, de que se mataron a X millones de tanto judíos como polacos, gitanos, lo niegan todo, cuando las evidencias están allí. Y por suerte. Mira, yo cuando escribí este libro, a mí me llegaron a escribir insultándome y me amenazaron incluso, diciéndome que era mentira lo que estaba contando. Piense usted, Laura, o pensad todos, os hablo de tú porque para mí sois como amigos, entonces mejor de tú, que menos mal que Churchill, cuando entraron los aliados, dijo: fotografíen todo, filmen todo, porque no nos van a creer nunca. Y a día de hoy, con las pruebas que hay, siguen negándolo. Pues porque yo creo que porque no quieren admitirlo. Los alemanes se avergüenzan realmente de su historia. Yo he ido a Alemania, he ido a Berlín, imagino que algunos de vosotros habéis ido también. Es para avergonzarse de lo que ha hecho ese tipo de pueblo. Es verdad que también la dictadura de Stalin fue mucho peor que la alemana, matando a 50 millones de personas. Pero ¿qué pasa? Que como no hay nada, hay que recordar que a los nazis les encantaba fotografiarse, grabarse, les encantaba verse. Oye, yo creo que ellos para actores no hubieran tenido precio. Pero la gente lo sigue negando porque es más fácil negar que admitir un error. Y a día de hoy el ser humano nos seguimos cayendo en la misma piedra una y otra vez. Es lo difícil, aprender. Yo este libro lo hice para aprender, para que la gente aprenda, porque la gente tiene que saber que eso existió y que hay que evitarlo a toda costa. ¿Preguntas? Allá al fondo. Hola, buenos días. Buenos días. Te veo una escritora joven y Sí. me pregunto qué te impulsó como persona a investigar el nazismo. Yo tengo 35 años y es verdad que estos temas normalmente los suelen escribir gente mucho mayor que yo, pero yo que llevo muchos años en el mundo del periodismo, llevo 15 años trabajando en radio, televisión, prensa, yo encontré este tema por casualidad investigando, porque yo soy muy de investigar y de empaparme con muchas cosas, y cuando encontré la historia de Ilse Koch, que es la primera de la que he hablado, yo la guardé en un cajón y dije: esto tengo que investigarlo profundamente, porque nadie sabe este tipo de cosas. Este libro, Las guardianas nazis, no hay ningún libro en ningún idioma del mundo que se hable realmente de ellas. ¿Por qué? Porque realmente el nazismo y Hitler eran machistas. No querían que la mujer sobresaliese por encima. Y gracias a ellas, ellos estaban donde estaban. Gracias a ellas mataron a más gente. Y a mí eso es lo que me impulsó, es decir, hay que contar la historia. Aunque sea cruel, es una historia muy dura. Yo lo pasé muy mal escribiendo este libro. Yo lloraba, yo estaba sin dormir, tuve que dejar muchas veces de escribir. Pero, leche, es como, hay que hacerlo, hay que contarlo. La gente tiene que saber realmente lo que es la historia y lo malnacida que es puede ser el ser humano cuando quiere el poder por encima de todo, quiere subyugar a, entre comillas, una raza inferior, que no lo son, evidentemente, pero quieren tener esa supremacía. Eso es lo que me impulsó a hablar de estas cosas y a investigar sobre este libro.
Hola. Yo tenía una duda, ¿por qué tenían tanto interés en objetos de poder como el Santo Grial o la danza de los niños si ellos teóricamente no estaban contra el cristianismo o no creían en Cristo Ni en nada de eso. No, es que los nazis no tienen nada de lógica, si os dais cuenta, son incongruentes totalmente. O sea, para mí son la peor religión que ha dado la historia, porque es una religión, como bien digo. Pues porque, ¿tú qué harías? ¿Controlar a tu enemigo desde la distancia o tenerlo lejos? Mejor tener a tu enemigo controlado, ¿no? Pues ellos lo que hacían era coger todo aquello del enemigo, entre comillas, y decir, esto es mío porque sabemos que esto tiene poder y que voy a ser invencible. Eso es una teoría de ellos, que luego es mentira, evidentemente. Son sus creencias absurdas, esotéricas, ocultistas. No estoy criticando el ocultismo ni el esoterismo, sino esa manera tan absurda de pensar, ¿no? Decir, yo tengo este objeto y con esto voy a ganar. No, realmente tú ganas porque tienes un ejército detrás. Y si no ganas es porque lo has hecho muy mal. Pero es verdad, es la incongruencia de los nazis, en este caso. Hola, buen día. Buenos días. Mi pregunta es por las sociedades secretas. Sí. Hay dos símbolos que aparecen en dos de ellas, que es una espada muy grande. Sí. Me ha recordado mucho al tarot, el as de espadas. Sí. Y te quería preguntar si aparte de toda la parafernalia, de todos los símbolos, masones, hebreos y demás que hay alrededor, ¿por qué crees tú que pusieron exactamente el as de espadas? Bueno, más que las espadas, la espada. Por el tema del rey Arturo, como he contado antes. El as de espadas del tarot, por lo que significa. Sí, podría ser, pero más bien lo hacen por el tema del rey Arturo. Acordémonos de las famosas espadas del rey Arturo y lo que Himmler quería hacer en ese famoso castillo, ¿no? Una mesa redonda con 12 personas, etcétera, etcétera. Va más por el tema del rey Arturo o por el tema artúrico que no por el tema de la famosa carta de las de espadas. ¿Por allí? Buenos días. Hola, buenos días. Dime. Dentro de la culta, el famoso símbolo de la V, que decía Winston Churchill, ¿es un símbolo feminista o se ha convertido en un símbolo feminista o qué significa? El símbolo que hacía de la V de Victoria, hombre, si lo pones así ya sabemos que en Inglaterra es que te vas a tomar por saco. Quiere decir, no, es verdad, el símbolo de la V es de Victoria. ¿Feminista? No, es la V de Victoria. Que yo sepa, oye, a lo mejor me estoy equivocada. Yo al día de hoy yo sé que la V que hacía Churchill era de Victoria. Y otra pregunta. El bikini pues, fue muy famoso en los años 60, o por eso nos han contado, pero aparece Eva Braun en algunos documentales. Nos han contado una historia de la moda. ¿Sí? Y luego cuando veo los documentales, pues no cuadra, ¿no? No sé qué entienden. Repíteme, no te he entendido. Sí, el bikini, dime. Sí. 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 ¿La relación que puede haber con el nazismo? Pues no, sinceramente, ni idea. Pero vamos, que si tú crees que sí, yo lo investigo y os lo cuento otro día, ¿eh? No tengo ningún problema. Será por investigar. No, sí, a lo mejor puede ser posible, pero si os tengo que contar todo lo que sé, estaríamos aquí toda la mañana y entonces Lorenzo no entraría hoy. Y no, Lorenzo, vas a entrar. De nada. ¿Alguien más? Por ahí, mira, ahí delante hay dos. Últimas. Sí, que si no... Hola, buenos días. Buenos días. Quería preguntar, ¿podrías hablar a las medios de abrir gente como María Orsi en Sí, es que de hecho Orsi estuvo dentro de se ayudaba a hacer ese tipo de sesiones espiritistas. Fue una de las medios que participó en esas sesiones y no sé si estuvo directamente asociada con Brill porque era una persona como autónoma, digámoslo así, pero sí que fue una de las medios importantes alemanas que participó en este tipo de sesiones espiritistas. aparte, en un tipo de comportamiento también participó? No, ¿quién? ¿Orsik? No, ella se dedicó a hacer lo que sabía hacer, que era conectar con los espíritus y darle mensajes a Hitler. Era lo que hacía. Sí. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, quería preguntar tu opinión sobre si todo lo que sucedió en el Tercer Reich, toda esta maquinaria de destrucción, que además es fascinante, ¿crees que se podría volver a dar en el futuro o ya estamos un poco vacunados de todo este horror? ¿Te digo la verdad o te digo la mentira? Sí, es posible. Sí, absolutamente.
Como sigamos así y dejemos según qué partidos políticos llegar al poder o no paremos según qué tendencias racistas, homófobas, antisemitas y demás, nos vamos a cargar el mundo y puede haber no un cuarto Reich, un quinto, un sexto y un séptimo. Entonces, como nos pongamos las pilas, chicos, no, a vosotros, quiero decir, en general, puede pasar muchísimas cosas. De hecho, pasan a día de hoy, lo que pasa es que mucha gente no se entera. De nada. Buenos días. Buenos días. Yo también, en la línea de la pregunta anterior, ¿tú te suena o conoces algún tipo de casos similares que se hayan dado, por ejemplo, a la dictadura de Latinoamérica o aquí en la Yugoslavia? Otro caso, como la historia tiende a repetirse. ¿De las guardianas dices o...? Sí, mujeres que... Yo sé que en España en la guerra civil sí que había, no guardianas, pero algo parecido, que en los gulags soviéticos también, pero en Latinoamérica no, me lo voy a apuntar, oye, y me das una idea para investigar. Gracias. Pero no lo sabía. Sí, estuvo muy presente la dictadura latinoamericana, ¿sabes? Como es una ideología que se puede Pues, adaptarse a cualquier país, ¿no? Sí, entiendo que sí. A ver, tú piensas que donde hay campos de concentración, China, por ejemplo, donde sea, va a haber guardianes. Lo que no sé si habrá guardianas mujeres. Eso tendría que investigarlo, pero... Sí, existía la Bella Baviera, bueno, todos estaban ¿Sí? auspiciados por los generales nazis que se escondieron ahí después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso sí que sé que los nazis se fueron evidentemente a Latinoamérica, pero no sé si allí hubo, lo que yo digo como campo de concentración, donde hubo mujeres que trabajaban dentro de los campos de concentración. Una cosa es que alguien se escape y vaya a Latinoamérica, como fue Argentina, uno de los países donde más arroparon a estos sinvergüenzas. Chile también, ¿no? Chile también, ¿no? Pero de ahí a que haya guardianas... guardianas no fue ninguna a Latinoamérica. La única que fue Hermine Brausteiner, la yegua de Magdanek, que os imaginéis por qué llamaban yegua, por las coces que daba a los presos, que se fue a Estados Unidos y vivió en el barrio de Queens hasta que Simon Wiesenthal la pilló y 9 años después la extraditaron a Alemania. Pero no hay nadie que haya ido, mujeres, a Latinoamérica. Hombres sí, evidentemente, hay muchos y sabemos las historias, pero bueno, lo que nos compete hoy son las mujeres también, que creo que es la parte menos conocida. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues Mónica, ahora Sí, ya me voy. nos quedamos fuera para que firmes, si quiere alguien que te firme su libro, quiere comentarte algo más mientras preparamos la ponencia de Lorenzo. Perfecto. Muchas gracias. A vosotros muchas gracias. Buenos días.